quiero pedir que abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y que me acompañe en la lectura de 3 versículos. Es que ya llevamos casi un mes leyendo Hechos todo el capítulo. Usted ya sabe, ya lo ha leído además antes. Déjeme leerle 3 versículos que son los que nos competen para esta tarde. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11 es lo que yo voy a leer y que nos compete para esta mañana. Ya le dije yo la semana pasada, ¿verdad? Que si vamos de 3 versículos en 3 versículos, nos va a tocar como de a 7 años en el libro de los Hechos, pero no siempre va a ser así. Porque hay historias que luego vamos a poder tomar completita, la historia de lado a lado, las anécdotas que incluye, ¿verdad? Pero este es un texto, más bien es un pasaje que tiene cierta característica hasta doctrinal. Hay mucho que ir desempacando allí. Entonces aquí nos vamos a estacionar en los versículos 9 al 11 de Hechos capítulo 1. ¿Qué le parece que aunque son 3 versículos nada más, usted se pone gracias, usted se pone de pie porque es la palabra de Dios lo que va a ser leído? Dice Hechos 1, 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Otra vez lo puedo leer, 3 versículos, otra vez 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Otra vez, Señor, tenemos la bendición, la dicha de ponernos frente a ella. Y no sabemos, quizá nos confrontarás, quizá nos confortarás, quizá nos alentarás, animarás, reprenderás. Todo aquello que hace tu palabra, hazlo, Señor, hoy. Úsala. Permite que el predicador desaparezca detrás del texto. Que arda nuestro corazón. Es algo que solo tú puedes hacer. Amén. Tome su lugar, por favor. Quizá esté preguntándose: pastor, ¿por qué 3 versículos? ¿Por qué 3? ¿Ya vio su texto de hoy? Ya ni siquiera hay letras rojas. Las letras rojas en mi Biblia son las palabras del Señor Jesucristo. Ya ni siquiera hay letras rojas, todo está en negrito. ¿Por qué 3 versículos? Por favor, ayúdeme a contar el número de referencias que hay al sentido de la vista en estos 3 versículos. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. 2. Y estando mirando fijamente, 3. Al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando? 4 referencia, al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir. Hay 5 referencias al sentido de la vista apenas en 3 versículos. Algo quiere decir Lucas al mencionar tantas veces el testimonio visual que estos hombres tuvieron. Un día muy especial, no solamente en sus vidas, sino en la historia de la humanidad.
Esto no sucede. Esto no sucede. La gente no asciende al cielo. La gente muere y va al destino que le corresponde de acuerdo a lo que haya creído de Cristo Jesús. Y allí podríamos tener mucho material de qué hablar. ¿Y qué pasa con aquellos que nunca escucharon el Evangelio de Cristo Jesús? ¿A poco Dios los va a mandar al infierno? Pues si no escucharon, no creyeron en Cristo Jesús. Pero si nadie les fue a predicar, no es su culpa. Tenían la creación. La creación da testimonio. Y Pablo dice, por tanto no tienes excusa. Quien quiera que seas. El testimonio del ver. ¿Sabe? Estaba yo pensando, ya estamos con muchos preparativos para el 20 aniversario. Por ahí alguien preguntó, ¿habrá algunos cantos como que han marcado época en la iglesia? ¿Verdad? Algún canto que por algún tiempo fue de mucho ánimo. Pues hay muchos, quizá, ¿verdad? Podría mencionar algunos, pero hoy cantamos uno de esos, Hay Libertad. Ese fue como que junto con Contempla a Dios, fueron los primeros himnos de la influencia de la IBI, de Sovereign Grace que tomamos. Hay otros también, ¿verdad? Que hemos cantado, pero déjeme decirle algo. También hay juegos que han caracterizado a la iglesia por algún tiempo. Y en algún tiempo, cuando la iglesia estaba sumamente poblada de jóvenes, jugábamos. Yo dirigía, pues yo no era joven, ya no crea que jugábamos los jóvenes. Jugaban ellos, yo dirigía, y el pastor Isaac también, un juego que se llama Tabú. Ya se acordaron de Tabú. Tabú es lo contrario de Caras y Gestos. En Caras y Gestos usted actúa y la gente adivina según su actuación, ¿verdad? En Tabú usted no mueve nada, solamente habla, manos atrás y habla y la gente tiene que adivinar de qué está hablando usted con las pistas que le da alrededor de cierto tema. Ese es un jueguito. Entonces el sentido del oído allí es, pero el otro, como dije, el contrario es Caras y Gestos. El sentido de la vista, ¿qué es lo que ves? Y allí nadie puede hablar. Todavía tenemos episodios y había una familia que dominaba el tabú que ya era difícil que perdieran, hermano. Teníamos que dividir a la familia, ¿cierto o no? Había que poner a la familia de cada lado porque si no arrasaban. Porque lo jugaban en casa, porque además eran familia numerosa. Si ellos podían hacer su juego solitos, se bastaban. Ya se sabían las tarjetitas. Lucas tiene un propósito para decir lo que hemos visto, lo que ustedes vieron. Y a lo largo de estos 3 versículos usted lo va a notar, su propósito. Pero además, como le dije, es un día que narra Lucas particular. Solamente ha habido otro día así en la historia de la humanidad. ¿Sabe? Solamente hubo otra persona que ascendió al cielo. ¿Se acuerda o no se acuerda? Bueno, va a decir, en realidad hubo 2. Bueno, de Enoc se dice que desapareció. No se nos dice que ascendió. Se dice que el Señor se lo llevó. Pero no se dice que ascendió. ¿Quién fue el otro que ascendió? El profeta Elías. Ahora piense usted en esto. Meta sus piecitos en las sandalias de los apóstoles mientras que veían al Señor ascender. Estoy viendo algo que en la historia de la humanidad ha ocurrido una sola vez, que alguien ascienda al cielo. El lenguaje de Lucas es sumamente enfático en decir que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo. Por ejemplo, dice allí el versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Él fue llevado. Hay otros textos que lo mencionan así. Y por ejemplo, el mismo autor, Lucas, en el otro relato que tenemos de la ascensión. Curioso, ¿verdad? Que solo sea Lucas el que nos da relatos de la ascensión en el Evangelio y en el libro de los Hechos. Bueno, pero él dice
en el Evangelio, dice, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, dice Lucas 24:51. Momento técnico, póngase abusado, dirían los grandes teólogos, abusado. El hecho de que el Señor haya sido llevado quiere decir, y aquí viene la parte técnica, que alguien más lo llevó, no que Él se fue. Alguien más lo llevó, no que Él se fue. Y entonces, eso significa que Dios se lo llevó. Puesto que, y por ejemplo, aquí entramos a otros muchos textos que hay alrededor, y voy a mencionar algunos más adelante, pero dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba. Dios lo llevó. De esa manera Dios estaba exaltando a su Hijo. Estaba diciendo, sí, hiciste lo que te dije, ahora ven. Por eso es que es un día especial este que narra Lucas. No hay otro día como ese. Lo más parecido es el del profeta Elías. Y usted recuerda que su siervo Eliseo decía, Padre mío, cuando fue llevado. Vea lo que dice el versículo 9, después de haber dicho estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que dicen los versículos del 4 al 8, por supuesto. Después de haber terminado estas últimas palabras para con sus discípulos, dice, fue elevado. Ahí está, Él no se elevó, fue elevado. Dice, mientras ellos miraban. Ellos estaban viendo directamente al Señor Jesús. El testimonio que nosotros tenemos de estos hombres que le vieron es un testimonio de primera mano. Es de primera mano. Usted va a decir, bueno, Lucas es de segunda mano, a él le contaron, él investigó. Sí, guiado por el Espíritu de Dios, como dice Lucas 1, pero escuche lo que Juan vio, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Lo que hemos visto y oído os proclamamos. Testimonio de primer mano de los apóstoles. Pedro dice, fuimos testigos oculares de su majestad. Segunda de Pedro 1:16 dice eso. Ahora, eso de testigos oculares, si usted le rasca tantito al idioma original, se podría traducir, fuimos espectadores. Tuvimos asiento de primera fila. Claro, Pedro está hablando de la transfiguración, pero yo lo tomo porque dicen, vimos con nuestros propios ojos. Tuvimos al Hijo de Dios frente a nosotros. Juan 1:18, otra vez el apóstol Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, el testimonio de estos hombres es, nosotros vimos al Hijo de Dios y vimos a Dios a través de su Hijo. ¿Quiere más momentos técnicos? Al fin, que ahorita vamos empezando, ahorita está fresco. Agárrese de este otro. El verbo le ha dado a conocer. Es de donde nosotros traemos la palabra exégesis. La exégesis es la interpretación, la investigación de la palabra de Dios en este caso. Juan dice, nosotros hicimos exégesis del Padre en Cristo. Al ver a Cristo conocimos al Padre. A Dios nadie lo ha visto, pero quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Es lo que está diciendo Juan. Mientras que ellos miraban, una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Otra vez las referencias al sentido de la vista. Ahora, yo le he dicho en otras ocasiones que a Lucas no le interesaba darnos el pronóstico del tiempo. No nos está diciendo Lucas que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al cielo un día que estaba nublado.
Lo que Lucas está haciendo referencia es a Daniel capítulo 7 versículo 13, donde dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Es decir, allí está hablando del Señor Jesucristo. Y dice, venía con las nubes del cielo, no nubes de agua, no nubes de vapor de agua, sino nubes de gloria. Cuando el Hijo del Hombre en la visión de Daniel, es decir, nuestro Señor Jesucristo, se acerca al Padre, se acerca de manera gloriosa, como lo que vieron los discípulos aquel día. Ahora, este librito está allá abajo, en el exhibidor de libros, se llama La Ascensión al Cielo y otras historias. Escucha este parrafito, para que nos ayude a entender un poquito. Con aquellas palabras, Jesús se elevó en el aire más y más alto hasta que desapareció en una resplandeciente nube de gloria. Ahora, la imaginación de quien escribió, escuche. Mientras los discípulos entrecerraban los ojos, aquella luz siguió brillando un momento y luego se apagó. Jesús se había marchado, pero ellos siguieron mirando el cielo azul. Nubes de gloria, como se llenaba el templo en su consagración, como se manifestaba en el tabernáculo de Moisés. No nubes de vapor de agua, sino nube de gloria, la manifestación de la presencia de Dios de una forma perceptible. Porque usted y yo sabemos, Dios está en todo lugar, ¿verdad? A eso le llamamos que Dios es omnipresente. Los que estuvieron en el campamento tenemos otra palabrita para eso. No me digan que no se acuerdan. Trascendente, exacto. Eso que estaban pensando. Es decir, que no está limitado al espacio y que además no está disuelto en el espacio. Eso quiere decir que su presencia es total, todo su ser está totalmente presente en todo lugar. No está disperso, no está disuelto. Él está presente. Sin embargo, para que los hombres tuvieran una clara referencia de que Dios estaba allí y estaba mostrándose, en este caso complacido, manifestó su presencia en una nube de gloria, lo que técnicamente se le llama la Shekinah. Entonces, de la imaginación, ¿verdad?, de quien escribió este libro, pues tiene razón, debieron haber estado entrecerrando los ojos, no por la luz del sol, sino por la gloria de Dios, mientras que el Señor ascendía. Nuestro propio Señor Jesucristo había hablado de esto. Él describió su regreso viniendo el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, dice Mateo 24:30. Es una referencia, está usando el lenguaje de Daniel. Así como Daniel vio al Hijo del Hombre acercarse a Dios Padre, él dijo, voy a venir en nubes de gloria. Las mismas nubes de gloria que lo ocultaron de los ojos de los apóstoles. Y los varones que aparecieron allí, ¿qué dijeron? Este mismo Jesús va a venir así como se fue. De manera física, de manera corporal, pero también va a venir en gloria. A ver, piénsele tantito. No va a venir oculto. No va a venir escondiéndose, les voy a caer de sorpresa para que no vean que voy a poner mi reino. Va a venir con todo, bombo y platillo, anunciándose sin miedo y expulsando a sus enemigos y acabando con todos. No va a haber que lo detenga. Ni los poderes espirituales satánicos pueden detener al Hijo de Dios. Por eso cuando el Señor expulsaba demonios decía, ¿ya vieron que el reino de los cielos se ha acercado? Cuando yo quiera pongo mi reino y ni Satanás me va a poder detener. O sea que el Señor no está esperando para su regreso a que Satanás se debilite. Ni él puede detenerlo. Va a venir con nubes de gloria. En Mateo 26:64, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo nos habla también de su regreso con las nubes del cielo, es decir, con nubes de gloria.
No a hurtadillas, no escondido, no con miedo, tratándoles de caer de sorpresa a sus enemigos. Va a venir con todo el despliegue de su poder, con todo el despliegue de su gloria, con toda su fuerza va a venir a poner su reino en la tierra. Y eso nosotros lo estamos esperando. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es un tema fundamental para el resto de la teología cristiana. Es decir, para todo lo que los creyentes predicamos y creemos. Porque es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo donde Él fue a ocupar el lugar que le corresponde. Aquella visión de Daniel, recibiendo gloria del Padre, se muestra en que el Señor Jesucristo ascendió. Él había dicho que iba a ascender. Él lo mencionó varias veces y, por ejemplo, en Juan 14, versículo 2 dijo: voy a preparar lugar para vosotros. En Juan 14, 3 dice: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Hay propósito de que el Señor ascienda, sí, fue a tomar su lugar de gloria y de exaltación junto a la diestra del Padre. Pero también ascendió para preparar lugar. Ay, si usted tiene título de propiedad en esta tierra, felicidades, qué bueno. Pero todo creyente tiene título de propiedad en el cielo. Si usted tiene pasaporte de la nacionalidad que sea en este mundo, pues qué bueno, felicidades. Pero usted tiene pasaporte celestial si usted cree en Cristo Jesús. Y ese ni es revocable, ni hay que irlo a renovar, ni se pierde, ni se moja, ni nada. Nuestro Señor Jesucristo habló de que Él iba a volver al Padre en Juan 16:5, donde dijo: pero ahora voy al que me envió. Ahora, lo fascinante es que el Señor Jesucristo, a pesar de haber ascendido al cielo, no se ve limitado en la comunión con los suyos. Cada que salgo de casa, bajo las escaleras de allí de su casa, llore y llore, hasta que me encuentro con el del Uber, ¿verdad? Porque pues, ni modo de llegar ahí, va a decir: te lo corrieron. Cuando iba la primera vez a Cuba, llevaba unos bultotes de ropa y medicinas y todo. Y me dice el del Uber que me llevó al aeropuerto: ¿y qué llevas ahí, mano? Ah, pues ayuda para... Decir, nah, a ti te corrieron. Imagínense si subo chillando, ¿verdad? El Uber va a decir: ya lo corren de su casa. Entonces me seco las lágrimas porque me voy extrañando a mi reina y a mi princesa, ¿verdad? Pero me seco las lágrimas porque ese conductor de Uber no sabe lo que le espera. Tiene 20 minutos de evangelio y yo tengo 20 minutos para predicarle el evangelio, así que no hay tiempo de chillar ya. Pero aunque haya celulares y pueda llamar y pueda comunicarme y pueda ver en la pantallita y podamos platicar y podamos escribir, la comunión no es la misma. Hay distancia. El Señor ascendió al cielo, pero ya le había dado instrucciones a sus apóstoles y dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y a pesar de que el Señor Jesucristo está ascendido al cielo, está sentado a la diestra del Padre, nosotros tenemos comunión con Él y con el Padre cuando andamos en sus caminos. Si alguien guarda mi palabra. La distancia no hace diferencia en nuestra comunión con Él. Nuestra comunión con Él es íntima y es personal. Es personal porque yo no puedo tener comunión con Jesús a tu nombre. Eso es tuyo con Él. Pero es íntima porque es entre Él y yo. Y por supuesto, cuando estamos como iglesia es colectiva. La ascensión de Cristo marcó el final de su ministerio terrenal, la consumación de esta etapa en el plan de salvación para que ahora dé paso a la proclamación de la redención. Se consumó la redención en el acto de morir y resucitar, pero ahora dio paso a la proclamación de ese mensaje. De eso trata Hechos. Las obras de Jesús y las obras de Jesús a través de los apóstoles. Tenía que ascender, de otro modo no vendría el Consolador. Os conviene que yo me vaya porque si no, no vendría el Consolador a quien el Padre enviará.
les resulta mejor que yo me vaya, porque uno de igual calidad que yo va a venir a morar entre ustedes. Este día de la ascensión es un día crucial en la historia de la humanidad porque da paso al entronamiento del Señor en los cielos, pero también da paso al descenso del Espíritu de Dios a la tierra y el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2. ¿Le va viendo el tamaño de lo que estaban viendo estos hombres? Sí, a lo mejor a su mente vino Elías subiendo en carro de fuego al cielo, pero esto está mejor. Y las palabras de ellos en lo subsecuente dan testimonio de la grandeza de este acto. Mire lo que escribieron los apóstoles acerca de la ascensión del Señor Jesucristo. Empezamos con Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Está sentado. Habiendo acabado su labor de redención, se sentó a gobernar. Habiendo entrado en la presencia del Padre, al lugar santísimo, permíteme decir así. Los sacerdotes terrenales entraban al lugar santísimo, rociaban la sangre sobre la tapa del arca y vámonos de aquí. Porque si peco aquí adentro, caigo muerto. ¿Se acuerda, verdad? Traían campanitas al fondo de la túnica aquí abajito. Y si dejaban de sonar las campanitas, había que jalar la cuerda. Ya se murió. Y ahora sáquenlo. Por eso llevaban una cuerda amarrada para que los pudieran jalar su cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo entró hasta la presencia del Padre y no sigue parado de pie como oficiando algún tipo de servicio sacerdotal a Dios, sino que se sentó porque ya acabó lo que tenía que hacer. Por eso dijo: consumado es. Tu deuda está saldada. No hay más. Y todo aquel que cree, su deuda está acabada. No hay más que hacer. Por eso está sentado, porque ya terminó su obra, pero además está gobernando desde el cielo los asuntos de la tierra. El apóstol Pablo también escribió al respecto de este tema en Efesios 4, 8, 10. Hay otro de Efesios, pero me lo dejo al final. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y en su calidad de Señor de la iglesia, Él es quien llena la iglesia, quien controla la iglesia, quien gobierna la iglesia. Esta semana, ya sabe que las redes sociales, no entro mucho porque no tengo chance, pero pues entré para leer noticias, eso sí procuro hacer. Y ya sabe que las redes sociales le ponen a uno lo que quieren, ¿no? Según que por tus intereses te ponemos esto. Me pusieron el video de alguna congregación donde el pastor les dice: les tengo una sorpresa. Tenemos un video que queremos presentarles. Quedó grabado en la cámara de seguridad que aquí en nuestro templo se paseó un ángel. Entonces ponen el video en las pantallas y en la cámara de seguridad. Pues ya saben, ¿no? Como de esas cámaras que filman ovnis. Agárrate la peor porque hay un ovni. En vez de agárrate la mejor, agárrate la peor, la que menos grave, la más chafota, ¿verdad? Y con esa grabamos. Pues así, ahí se ve una figura humanoide de blanco caminando. Y pues todo el mundo rompe, hay una erupción de aplausos Yo me hubiera sentido decepcionado. ¿No cree? Yo quien quiero que esté en medio de nosotros es el Señor, no un ángel. Si llega un ángel, sí digo yo, cha. Déjeme decirle alguna nota ahí al calce. Varios hermanos me han dicho, hermanos propios de miembros ya de Renovación, hermanos que nos han visitado, me han dicho: ¿se ha dado cuenta de lo que Dios está haciendo en Renovación?
Los cultos de alabanza, hermanos, el testimonio sonoro aquí, lo que cantamos juntos. Y les dije sí, les he dicho sí. Y es Dios quien nos acerca a Él. Y el día que a cualquiera de nosotros se nos ocurra adjudicarnos la gloria de eso, se acabó. El Señor no presta su gloria a nadie. El día que digamos sí, porque los sugieres son bien picudos. No, es que la mesa de hospitalidad hace de comer bien rico. O es que el grupo de alabanza, o los pastores, o los sugieres, o no sé quién, ese día se acabó. Porque quien gobierna es Cristo, quien actúa es Dios. Y así debe seguir siendo. Todos los demás agachamos la cabeza frente a Él. Y la gloria es suya. Lo que queremos es que este Cristo entronado ande entre los candelabros, como dice Apocalipsis 1, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que los candelabros en Apocalipsis 1 representan a las iglesias y el Señor anda caminando entre ellos. Eso es lo que queremos, que Él obre en nuestro corazón por la presencia de su Espíritu en nosotros. Pues aunque Él ascendió al cielo, dice Pablo, Él es el que lo llena todo. Ya leímos 1 Timoteo 3. Escuche lo que dice también la carta a los hebreos, porque también tiene que decir al respecto de la ascensión del Señor Jesucristo. Acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, cuando viene hablando de este sumo sacerdote que es Cristo Jesús. En Hebreos 7:25, por lo cual Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, puesto que convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Está hablando de su ascensión. Hebreos 10:11-13 dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El día que venga a aplastar sus enemigos. Es que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo tiene implicaciones profundas para la vida y la enseñanza de la iglesia. Es el fin de su ministerio terrenal, el fin de su obra terrenal, es el regreso a su gloria celestial, es la exaltación junto al Padre. Fue a preparar un lugar para nosotros, es el inicio de su nuevo ministerio como sacerdote intercesor, no como ofreciendo sacrificios, sino intercediendo. ¿Sabe que Jesús está orando por usted todo el tiempo? Creo que fue David Brainerd el que dijo, si yo pudiera escuchar a Jesús orando del otro lado de la pared, ¿cómo me llenaría eso de fe, de esperanza y de valor? Y luego añadió, pues la distancia no hace diferencia. A ver, piense tantito, ¿se imagina a Jesús orando del otro lado de la pared? ¿Cómo se envalentonaría con eso? Hombre, pues ya estuvo. Y entonces, ¿por qué es diferente si Él está en los cielos? No es diferente. Él está orando por usted, Él está orando por mí. Pero además la ascensión del Señor Jesucristo estableció el patrón para su regreso. Esto es una cita de una página que se llama God Questions, donde pone usted una pregunta y le dice allí cosas y estudiando de la ascensión me puso esta listita que se me hizo muy cierta. La ascensión del Señor estableció también el patrón para su regreso, porque estos hombres dijeron, así como se fue, así va a volver. De hecho, vamos para allá, dice en el versículo 10, y estando mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Otra vez, ellos estaban mirando fijamente, con los ojos puestos en el cielo, mientras que Él se iba, dice la Reina Valera 60. Se pusieron junto a ellos dos varones. Ahora, podríamos decir, ¿y cómo sabemos que eran ángeles?
Porque ahí dice dos varones de vestiduras blancas. ¿Qué tal que estaban por allí cerca y en ese momento dijeron, ahorita nos toca? ¿Cómo sabemos? Bueno, porque así es la manera de Lucas de hablar de los ángeles. En Lucas 24 dice en el versículo 4, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, por la resurrección, son las mujeres allí frente a la tumba, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eran ángeles. Y los que están en Hechos capítulo 1 también son ángeles. Es la manera de Lucas de describir a los ángeles. Ahora va a decir, bueno, allí también Ezequiel describe a los ángeles de una manera muy diferente, ¿verdad? ¿Ha visto la descripción de Ezequiel, verdad? Y dice, eso está medio. Pero aquí se presentaron como varones. Interesante pensar en esto, puesto que algún día un jovencito de nuestra iglesia, quien mando saludo, él va a saber de quién estoy hablando. Un día venía yo tranquilo, hermanos, pues uno llega el domingo gozoso, ¿verdad? Y me recibieron con una de esas preguntitas que uno dije, me debía haber reportado enfermo, hoy no debí venir. Porque este jovencito me trajo a su papá y me dice, papá, tiene una pregunta. Dice, ¿por qué si solamente hay ángeles varones, por qué dijo el Señor que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, sino serán como los ángeles? También tiene esa duda. Fíjese que me siento mal, acabando el culto voy a salir corriendo a mi casa. Ya. Obviamente ese texto del Señor, porque pues no puedo dejarlo así, ¿verdad? Ese texto del Señor en Mateo capítulo 22, versículo 30, Él estaba hablando de los ángeles en el sentido de que ellos pues, se manifiestan siempre en la Biblia de forma masculina. No se casan, pues entre hombres no se casan, pues ni modo que diga que sí, ¿verdad? Aquí se presentan dos varones, otra vez los ángeles se presentan en forma masculina. Estos dos varones vestidos de blanco. ¿Sabe qué? Apocalipsis 19, 14. ¿Alguien sabe de qué habla Apocalipsis 19? Y hermanos, se van a llevar un tachezote. Sí había café, ¿no? Los he agarrado fríos hoy en varias. Apocalipsis 19 habla del regreso del Señor Jesucristo y en el versículo 14 dice que los ejércitos celestiales vienen con el Señor Jesús. Ahora, habla de ejércitos de manera plural, no dice el ejército celestial. ¿Por qué? Porque este es un ejército compuesto. ¿Entre qué? Entre redimidos y ángeles santos. Y dice que todos ellos vienen vestidos de lino fino, blanco y limpio. La descripción del pastor Elvis Carballosa de este vestido es que debe representar algo así como una tela que estuviese hecha de puros diamantes. Y yo vi la expresión de algunos, ¿verdad? Que decían, imagínate, ahorita lo que cuestan en ese tiempo va a ser hasta, déjame seco el sudor con la túnica de diamantes. Algo resplandeciente. Entonces estos hombres se presentan allí en vestiduras blancas mientras ellos están viendo al cielo y les dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Esa no es una pregunta que merezca respuesta, es una pregunta retórica. Ellos no están diciendo ¿por qué? Explíquenme, denme 5 razones. Ellos están diciendo ya no hay necesidad de estar viendo al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Este Jesús que ustedes vieron ir al cielo, así va a venir. La forma en que el Señor Jesucristo ascendió fue una forma física. Nuestro Señor no se quitó la humanidad que añadió a su divinidad cuando regresó al cielo. El Señor Jesús siguió en su carne, pero glorificada. En su cuerpo, pues, pero glorificado. Algunas palabras interesantes acerca de este respecto. Por ejemplo, le leo de J.I. Packer.
La, la, perdón, le voy a leer primero de un hermano que se llama Nate Palmer y luego de J.I. Packer. Lo que la ascensión significa es que Jesucristo para siempre sigue siendo quien Él es, o sea, Jesús. No revirtió lo intangible. La encarnación es un milagro que no tiene fecha de caducidad. Nuestro Señor Jesús regresó al cielo en cuerpo, solo que glorificado. Entonces hoy en día está en el cielo en cuerpo. No se desmaterializó. La ascensión de lo que habla es que ellos vieron un cuerpo, el cuerpo del Señor ascender. Usted no está mal si cree que nuestro Señor Jesucristo hoy está encarnado en el cielo. Lo que Él hizo y que festejamos en la Navidad sigue siendo verdad, solo que su cuerpo hoy está glorificado después de haber resucitado. Ya no tiene hambre, ya no tiene necesidad de dormir, ya no suda, ya no puede ser muerto. ¿Me explico? No se desgasta, no decae, no envejece, nada. Ya ascendió al cielo, pero se fue así. Ahora sí escucha a Packer, a J.I. Packer. La ascensión, desde cierto punto de vista, fue la restauración de la gloria del Hijo que Él tenía antes de la encarnación. Pero también fue la glorificación de la naturaleza humana de una forma que nunca había sucedido antes. Y lo tercero es el inicio de un reino que no había ejercido hasta a partir de ese momento. A ver, vamos a deshacer eso muy rápido. Número 1. Desde cierto punto fue la restauración de su gloria. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús oró en Juan 17? Regrésame la gloria que tenía cuando estaba contigo. Le fue restaurada la gloria que tenía antes de la encarnación. Número 2, fue la glorificación de la naturaleza humana de una forma que nunca había sucedido. Ni Adán ni Eva habían tenido la gloria de Cristo después de resucitado. Ni aún Adán y Eva antes del pecado. Y tercero, desde el tercer punto, es el inicio de un reino que Él no había ejercido hasta a partir de ese momento. ¿Se acuerdan lo que Él dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A partir de ahora yo soy el que tiene toda autoridad, dijo el Señor Jesucristo. Entonces váyale viendo el tamaño de lo que estos hombres estaban contemplando. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como ascendió encarnado, así va a volver. De la misma manera, quiere decir en carne, en físico, pero también en gloria, de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Y quizá después de haber escuchado la explicación de estos 3 versículos, y ya para culminar, usted esté diciendo, ¿y por qué hablamos de caras y gestos y del tabú? ¿Y por qué nos hizo contar con usted todas las veces que hace referencia el autor Lucas al sentido de la vista en estos pocos versículos? ¿Qué hay detrás de eso? Me alegra que pregunte, porque se lo voy a explicar. El diccionario Kiro dice lo siguiente acerca del testimonio ocular, acerca de lo que estos hombres vieron. La palabra y la obra, o sea, el oír y ver, constituyen la plena historicidad y totalidad de acontecimientos de la revelación. El oír es primordial, pero el ver es una especie de oír, ya que si el depender de cierto tipo de visión es incredulidad, el ver también puede y debe llevar a la fe. De modo que el ver de los discípulos se convierte en el oír de los creyentes posteriores. Ya no es esencial que los que predican el evangelio sean ellos mismos testigos. El testimonio ocular de aquellos hombres se convierte en nuestro oír. Lo que ellos vieron ahora está escrito en las páginas de la Biblia y eso es lo que nosotros, por decirlo así, escuchamos.
Y lo que nosotros escuchamos es tan cierto que por la fe lo proclamamos sin necesidad de haber visto nosotros de primera mano. ¿Queda claro eso? Es decir, la revelación de la palabra de Dios, la escritura que usted tiene en sus manos, hace innecesario que usted haya participado del evento de primera mano, porque es tan cierta que hoy se convierte esta palabra escrita en nuestra proclamación. Y por la fe lo hacemos con fuerza, lo hacemos con valor, lo hacemos sin titubear, lo hacemos sin dudar, lo creemos, y no porque sintamos, sino porque lo dice la Biblia. No está sujeta, no es subjetivo a lo que siento cuando no hay un vientecillo que me despeina cuando leo ya saben a qué programa me refiero, ¿verdad? No sale por allí mágicamente una rosa para el que no había entendido. Todavía algunos siguen así como pensando, ¿de qué estará hablando? Bueno, pues ahí le encargo. No hay un vientecito que corra y me abra las páginas y las letras se formen como en cierta película de un maguito que anda por allí, que, ay, mira, salió el mensaje aquí. No, es un escrito objetivo cuyas verdades son históricas. Lo que dice, lo dice y es cierto. Y es tan cierto que yo no necesité estar en el día de la ascensión para ver a Cristo ascender. Me basta con que el Espíritu de Dios se lo dio a estos hombres que sí vieron y lo plasmaron. Y entonces este escrito se convierte en mi testimonio, en lo que me dice lo que sucedió y se convierte en mi predicación y en su predicación. Ya le midió el tamaño de lo que estamos viendo aquí. Porque entonces de lo que habla es de que Cristo ascendió al cielo desde donde Él gobierna todos los asuntos de la tierra, incluyendo la iglesia, incluyendo tu vida. Y no haga una desconexión entre Cristo sentado a la diestra del Padre y los resultados de los análisis que le acaban de dar y de interpretar. Porque Cristo también está gobernando sobre eso. No desconecte los asuntos globales de las naciones de que Cristo está sentado a la diestra del Padre, porque Él te está gobernando sobre eso. Desde los asuntos personales y que tienen que ver con nuestro organismo hasta los asuntos globales, Cristo sobre todo es Rey. Gobierna absolutamente sobre todos. Y ese trono no lo va a desocupar hasta que el Padre diga, es tiempo. De esos tiempos que le preguntaron sus apóstoles. Una pregunta terrenal: ¿restaurarás el reino de Israel? Y Él les dio una respuesta celestial: no les toca a ustedes, pero sí les toca ser testigos. Sí les toca. Y eso es lo que nos hace a nosotros. Este testimonio es lo que nos hace a nosotros testigos e instrumentos de la obra de Cristo a través de su pueblo. Siguientes versículos hablan de su regreso a Jerusalén. Y en el 14 dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. No podría ser de otra forma. Si tengo a Cristo sentado a la diestra de Dios, voy a aprovechar y voy a orar. ¿Quiere ver qué otro énfasis hace Lucas? Lucas 24. Después de la ascensión, en el Evangelio de Lucas, sin contradecirse, sino complementando, él dice, Lucas 24, 51, después de haber sido llevado arriba al cielo, dice, ellos después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Cristo ascendido al cielo, Cristo sentado a la diestra del Padre motiva dos cosas: alabanza y oración. Él merece alabanza y nosotros necesitamos orar. Vamos a orar. Señor Dios, recibiste, elevaste a tu Hijo como campeón, como conquistador,
como rey. Y lo has dado por cabeza a la iglesia. Y a pesar de que esté en el cielo, eso no inhibe nuestra comunión con Él. Si alguno guarda mi palabra, yo y mi Padre vendremos, moraremos con Él. Y está sentado reinando, y aunque, como dice el himno, aunque el mundo parezca estar sin control de reyes, Él es Rey. De todos, Señor. Solamente esperando el día, que nadie sabe, que es mejor no especular. Es mejor estar preparado, ocupado haciendo tu voluntad. Esperando el día y la hora que tú has señalado y que nosotros anhelamos. Como dice el apóstol Pablo, nosotros esperamos ansiosamente de los cielos un Salvador. No esperamos en los hombres, porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Porque estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Cantábamos: traigo mis dudas al pie de la cruz, mis ansiedades a ti, Jesús. Porque tu palabra dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿No hará más por ustedes que por esos pajarillos y por la hierba del campo? Si Dios la viste así, ¿no hará más por ustedes? Mas buscad primeramente el reino de Dios, los asuntos de ese rey, y todo lo demás será añadido. Mi alma de ti tiene sed, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así anhela mi alma a Dios, mi Dios. Y tu palabra satisface nuestra necesidad, pero a la vez nos despierta más hambre de ti. En un bendito ciclo que no queremos nunca terminar. Tuya es la gloria, Señor Dios, Señor Jesús. Porque por Él y para Él y de Él son todas las cosas. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén.